9. Frank Jewett y Brian McKinley, el profesor de geografía y entrenador de baloncesto de la Escuela de Enseñanza Media, salieron del Salón 6 y entraron a la oficina exterior detrás de Alice Tanner. Frank estaba sonriendo y le contaba a Brion un chiste que le había dicho un vendedor de libros de texto ese mismo día más temprano. Se trataba de un doctor a quien le era difícil diagnosticar la enfermedad de una mujer. Se había restringido a 2 posibilidades, SIDA o Alzheimer, pero no podía llegar más lejos. Así que el sujeto se lleva al doctor a un lado, prosiguió Frank mientras entraba a la oficina exterior. Alice estaba inclinada sobre el escritorio, hojeando una pequeña pila de mensajes, y Frank bajó la voz. Alice podía ser muy intolerante cuando se trataba de chistes, aunque fuese un poco subidos de color. ¿Sí? Brian también empezaba a sonreír. Sí, el hombre está muy preocupado y dice, «Caramba, Doc, ¿no hay algo más que pueda hacer? ¿No hay una forma en que podamos saber qué es lo que tiene?» Alice seleccionó 2 de las formas rosas de mensajes y se dirigió a la oficina interior. Llegó al umbral y se detuvo súbitamente, como si hubiese tropezado con una pared de piedra invisible. No se dio cuenta de esto ninguno de los 2 sujetos blancos de pueblo pequeño, de mediana edad y sonrientes. «Seguro, eso es fácil», dice el doctor. «Adéntrese en el bosque 40 kilómetros con ella y déjela ahí. Si encuentra el camino de regreso, no coja con ella». Brian McKinley miró con expresión atontada a su jefe por un momento y luego estalló en francas carcajadas. El director Jewett se le unió. Se estaban riendo tan fuerte que ninguno de los 2 oyó cuando Alice pronunció la primera vez el nombre de Frank. La segunda vez no hubo problema. Casi fue un grito estridente. Frank corrió hacia ella. «Alice, ¿qué?» En eso vio lo que había ocurrido y lo invadió un terrible temor paralizante. Las palabras se atascaron. Sintió que se le erizaba furiosamente la carne de los testículos. Parecía que las pelotas trataban de meterse de nuevo en su lugar de origen. Eran las revistas secretas del cajón inferior. Estaban esparcidas por toda la oficina, como confeti de pesadilla. Chicos en uniformes, chicos en eniles, chicos con sombrero de paja, chicos montados en caballos de balancín. «¿Qué es esto? ¿Qué es esto, en nombre de Dios?» La voz ronca con horror y fascinación provenía del lado izquierdo de Frank. Volvió la cabeza en esa dirección. Los tendones del cuello crujieron como resortes herrumbrosos de una puerta de vaivén, y vio a Brian McKinley mirando con espanto el disparatado desorden de las revistas. Poco faltaba para que los ojos se le salieran de las órbitas. «Una travesura», trató de decir. «Una estúpida travesura. Eso es todo. Esas revistas no son mías. No tienen más que verme para darse cuenta de que esa clase de revistas no tienen ningún interés para un hombre de ¿Su qué?» No lo sabía, y en realidad no importaba de todos modos, porque había perdido la capacidad para hablar. La había perdido por completo. Los 3 adultos guardaron un silencio conmocionado. Una revista que había quedado precariamente detenida en la orilla de la silla para el visitante
Sacudió las páginas en respuesta a una racha de aire caliente que entró por la ventana entreabierta y cayó al suelo. Jóvenes apetitosos, prometía la portada. Una travesura. Sí, les diré que es una travesura. ¿Pero me creerán? Supongamos que está forzado el cajón. ¿Me creerán en ese caso? Señora Tanner, preguntó la voz de una jovencita detrás de ellos. Los tres, Jewett, Tanner, McKinley, se dieron vuelta con aire de culpabilidad. Ahí estaban dos chicas con atuendos rojo y blanco de porristas. Alice Tanner y Brian McKinley se movieron casi simultáneamente para bloquear la vista de la oficina de Frank. Frank Jewett parecía clavado en el piso, convertido en piedra. Pero se movieron un poco tarde. Los ojos de las porristas se ensancharon. Una de ellas, Darlene Vickery, se tapó con las manos la pequeña boca de botón de rosa y miró a Frank Jewett con expresión de incredulidad. Frank pensó: «Oh, magnífico. Para mañana al mediodía lo sabrán todos los estudiantes de la escuela. Y mañana a la hora de la cena lo sabrá todo el pueblo». «Salgan de aquí, chicas», dijo la señora Tanner. «Alguien le ha jugado una espantosa broma al señor Jewett. Una broma muy desagradable. Y no deben comentarlo con nadie. ¿Me entienden?» «Sí, señora Tanner», dijo Erin McAvoy. 3 minutos más tarde, le estaría contando a su mejor amiga, Donna Babilow, que la oficina del señor Jewett estaba decorado con fotografías de chicos con pesados brazaletes de metal y casi nada más. «Sí, señora Tanner», dijo Darlene Vickery. 5 minutos después, se lo contaría a su mejor amiga, Natalie Priest. «Váyanse», habló Brian McKinley. Trataba de que se le oyera un tono enérgico, pero su voz todavía denunciaba la conmoción. «Anden, váyanse». Las dos chicas se echaron a correr, las faldas de porristas revoloteando sobre las robustas rodillas. Brian se volvió lentamente hacia Frank. «Creo», empezó, pero Frank no le prestó atención. Entró a la oficina muy despacio, como un hombre en un sueño. Cerró la puerta con la palabra director escrita en nítidos trazos negros y empezó a recoger las revistas. «¿Por qué no les entregas una confesión escrita?», gritaba una parte de su mente. Ignoró esa voz. Otra parte más profunda de su ser, la voz primitiva de la sobrevivencia, también expresaba su parecer, y esa parte le decía que en ese momento estaba en su punto más vulnerable. Si ahora hablaba con Alice o con Brian, si trataba de explicarles, él mismo se colgaría tan alto como Amán, personaje bíblico a quien se ahorcó por tramar la destrucción de los judíos. Alice estaba llamando a la puerta. Frank la ignoró y continuó su recorrido de sueño por la oficina, reuniendo las revistas que había acumulado durante los últimos 9 años, pidiéndolas por carta para recogerlas en la oficina de correos de Gates Falls. Seguro cada vez de que la policía estatal o un equipo de inspectores postales caería sobre él como una tonelada de ladrillos. Nunca había ocurrido nada, pero ahora esto. «No creerán que son tuyas», decía la voz primitiva. «No se permitirán creerlo».
Si lo hicieran, se les alterarían demasiados conceptos apacibles y pueblerinos sobre la vida. Una vez que recuperes la serenidad, podrás seguir engañándolos. Pero ¿quién le habría hecho una cosa como esta? ¿Quién podría haberle hecho algo así? Nunca se le ocurrió a Frank preguntarse a sí mismo qué demente compulsión había originado que guardara ahí las revistas. Ahí precisamente, entre todos los sitios en primer lugar. Frank Jewett solo sospechaba de una persona, la única persona con quien había compartido su vida secreta, George T. Nelson, el profesor del taller de carpintería de la preparatoria. George T. Nelson, quien, bajo la pretendida fachada de macho, era tan marica como el que más. George T. Nelson, con quien Frank Jewett había asistido una vez a una fiesta en Boston. Una especie de fiesta donde había muchos hombres de edad madura y un pequeño grupo de jóvenes desvestidos. La clase de fiesta que podría enviarte a la cárcel por el resto de tu vida. La clase de fiesta... Sobre el secante del escritorio estaba un sobre de papel manila. Su nombre se veía escrito en el centro: Frank Jewett. Sintió una horrible sensación de vacío en la boca del estómago. Lo sentía como un ascensor sin control. Levantó la vista y vio que Alice y Brian lo miraban con curiosidad. Casi mejilla con mejilla, sin pestañear, las bocas abiertas. Ahora sabía lo que sienten los peces en los acuarios. Les hizo un ademán de despedida. ¡Váyanse! No se fueron y no les sorprendió que no lo hicieran. Esto era una pesadilla, y en las pesadillas los acontecimientos nunca siguen el curso que tú quieres. Por eso eran pesadillas. Experimentaba una terrible sensación de pérdida y desorientación, pero en alguna parte, bajo este sentimiento, estaba una pequeña llama de azul enojo. Una pequeña llama azul de enojo, como una chispa viva bajo un romero de leña húmeda. Se sentó detrás del escritorio y puso la pila de revistas en el piso. Vio que había sido forzado el cajón donde las guardaba, tal como lo había temido. Rasgó un extremo del sobre y dejó que cayera el contenido. En su mayor parte eran fotografías satinadas, fotografías de él y Nelson en esa fiesta de Boston. Se estaban divirtiendo con varios jóvenes atractivos. El mayor de estos jóvenes tal vez tendría 12 años. Y en cada fotografía el rostro de George T. Nelson estaba oscurecido. Pero el de Frank Jewett se distinguía con toda nitidez. Eso tampoco sorprendió mucho a Frank. En el sobre había una nota. La sacó y la leyó. Frank, viejo compañero, siento hacer esto, pero tengo que irme del pueblo y no puedo perder el tiempo. Quiero $2,000. Llévalos esta noche a mi casa a las 7 p.m. Por ahora te puedes escabullir de este asunto. Aunque difícil, no será problema para un resbaladizo bastardo como tú. Pero pregúntate si te gustaría ver copias de estas monerías clavadas en cada poste de teléfono en el pueblo, justo debajo de los carteles de la noche del casino.
Te sacarán del pueblo colgando de una viga, compañero. ¿Recuerdas $2,000 en mi casa? Recuerda, $2,000 en mi casa a las 7:15 a más tardar, o desearás haber nacido castrado. Tu amigo George. ¿Tu amigo? ¿Tu amigo? Sus ojos volvían sin cesar a esa línea final con una especie de horror incrédulo, pasmoso. ¿Tu amigo? Judas, hijo de puta, que da puñaladas por la espalda. Brian McKinley seguía aporreando la puerta, pero cuando finalmente Frank Jewett levantó la vista de lo que hubiese estado en el escritorio y que había llamado su atención, el puño de Brian se detuvo a medio toquido. El rostro del director tenía el color de la cera, excepto por 2 manchas enrojecidas brillantes. Como de payaso, en las mejillas, sus labios se habían estirado en una apretada sonrisa. Ya no se parecía al señor Paz en lo absoluto. Mi amigo, pensó Frank. Estrujó la nota con una mano mientras con la otra metía las fotografías al sobre. Ahora la chispa azul de enojo se había vuelto naranja. La leña húmeda empezaba a encenderse. Ahí estaré sin falta. Ahí estaré para discutir este asunto con mi amigo George T. Nelson. Sí, no lo dudes, dijo Frank Jewett. Sí, no lo dudes. Empezó a sonreír.